Hoy quiero hablar acerca de un tema que es sumamente importante para el cristiano. Hoy voy a hablar del poder de la cruz. Porque gracias a la cruz somos salvos y podemos vivir en victoria gracias a la cruz. Dicho esto, a lo mejor algunos se preguntan si la cruz tiene tanto poder, ¿por qué no tenemos aquí en la iglesia ningún símbolo de ninguna cruz? Si podéis ver en la... menos mal que he mirado la pared. Si podéis ver en la pared, veis como no hay ningún... Podéis ver la pared, no hay ningún símbolo de la cruz. Ni tampoco aquí en el púlpito tenemos ningún símbolo de la cruz. Y a lo mejor puede ser chocante porque si digo que la cruz tiene poder, ¿por qué no tenemos ninguna cruz? Pues esto tiene una explicación muy clara y sencilla. Y es que cuando hablo del poder de la cruz, me estoy refiriendo a la imagen simbólica de lo que representaba la cruz, y no una cruz real, no una cruz física. Porque las cruces reales, las pintadas o decorativas, no tienen ningún poder. Y no tenemos ninguna cruz, ni siquiera pintada, fundamentalmente por tres motivos que os voy a dar ahora. El primer motivo de por qué no tenemos ninguna cruz es porque la cruz no fue nunca un símbolo de cristianismo en los primeros siglos de historia de la Iglesia. Lo que se usaba como símbolo del cristianismo y lo que se usaba para identificarse los cristianos entre ellos no eran las cruces, sino las letras griegas alfa y omega. Porque la letra alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la primera letra es la última letra del abecedario griego. Y el idioma que se usaba en el Imperio Romano, que pueda parecer mentira, pero el idioma que se usaba en el Imperio Romano no era el latín, era el griego. El latín solo se usaba en las altas esferas de la sociedad, en los juicios y en actos públicos de las autoridades. Pero el lenguaje común del pueblo en todo el Imperio Romano era el griego. Y entonces los cristianos se identificaban con la primera letra del abecedario, que era el alfa, y con la última, que es la omega, porque Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. También se usaba para identificar al cristianismo. También usaban los cristianos para reconocerse y para identificarse como cristianos la imagen de un pez. Esta imagen que llevamos muchas veces en los coches, o incluso hay pendientes en la solapa, en decoración de solapa, que son un pez, que son solamente dos rayas arqueadas, enfrentadas. Bueno, pues la palabra pez en griego es ictus, y ictus es el acróstico. Acróstico es cuando de una palabra se toma cada letra para formar otra palabra. Pues ictus es el acróstico de Jesus Christus Theos Philis, que significa Theos Philis Soterio. Esto dicho en castellano es Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, como la palabra pez, cada una de sus letras eran las iniciales de Jesús, Hijo de Dios, Salvador, los cristianos usaron el pez para identificarse como cristianos. Pero nunca se usó una cruz en los primeros siglos para identificar el cristianismo. El segundo motivo de por qué no tenemos ninguna cruz aquí en nuestra iglesia es porque la cruz era un símbolo de maldición. Pablo lo aclara cuando le escribe a los Gálatas y le dice: porque maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Y precisamente por eso Jesús fue colgado de un madero, porque Él se hizo maldición para que nosotros pudiéramos heredar bendición. Y el tercer motivo de por qué no tenemos aquí ninguna cruz es porque si nos paramos a pensarlo fríamente, es un poco absurdo. Porque ¿qué es la cruz?
es el instrumento de martirio que usaban los romanos. Así que si Jesús hubiera muerto en Estados Unidos por una inyección letal, ¿qué colgaríamos de las paredes y de los púlpitos? ¿Colgaríamos una jeringuilla así, un pedazo de jeringuilla así grande? Si él hubiera muerto con una inyección letal. ¿Verdad que eso nos parece absurdo? Pues la jeringuilla equivale a la cruz. Es el instrumento que usan para matar. O si Jesús hubiera muerto fusilado por un pelotón de fusilamiento, ¿qué tendríamos aquí dibujados en la pared frontal de las iglesias? Un pelotón de fusilamiento como el famoso pintor Goya pintó cuando los fusilamientos del 2 de mayo. Tenemos aquí una representación como el cuadro de Goya del 2 de mayo y del 2 y del 3 de mayo. Es un poco absurdo. ¿O qué llevaría la gente colgada de su cuello en las cadenitas? Un pelotón de fusilamiento. Yo respeto a todo aquel que quiere llevar una cruz, pero no comparto el que el cristiano tenga que llevar cruces, ni en las iglesias tengan que haber cruces. Es verdad que a partir del siglo XVI, con la Reforma, las iglesias también reformadas, es decir, los que se desvincularon de la Iglesia Católica, siguieron manteniendo las cruces, solo que quitándole al Cristo crucificado para identificar las iglesias, porque estaban acostumbrados a eso. Pero la realidad histórica es que en los primeros siglos los cristianos se identificaban con peces o con las letras griegas alfa y omega, y nunca con las cruces, que era el símbolo o era el instrumento de martirio que usaban los romanos. Después de haber visto el por qué no tenemos cruces en nuestra iglesia, vamos a entrar de lleno en el tema del que quiero hablar hoy, que es el poder de la cruz. Así que vamos a empezar leyendo en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, el apóstol Pablo nos dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por haberte encarnado y haber muerto en una cruz por amor a nosotros. Gracias porque sobre la cruz cargaste nuestros pecados y nuestras enfermedades. Gracias, Señor, porque tú nos has libertado de la esclavitud del pecado y de la muerte por tu muerte. Gracias, Señor, porque tú diste muerte a la muerte y arrebataste las llaves del poder de la muerte a Satanás, Señor, y nos has librado del poder de la muerte. Ahora, Señor, sabemos que somos tus hijos, que somos copartícipes de tu victoria, que somos herederos de la vida eterna por tu amor. Y, Señor, no tenemos palabras para agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, que en este día tú puedas usarte de mí para hablar a tu iglesia, no solo a los que estamos aquí, sino a los que van a escuchar este mensaje a través de las emisoras de radio, Señor, y a través de internet. Te pido que tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros para que podamos experimentar el poder de la cruz en nuestras vidas, para que podamos vivir para ti, para que tú puedas reinar en nuestros corazones, para que podamos ser la imagen de Cristo aquí en la tierra, Señor. Oh Dios, que no busquemos la imagen de Cristo en crucifijos, en cuadros, en pintura, sino que cada uno de nosotros nos convirtamos en la imagen de Cristo aquí en la tierra, Señor. Oh Padre, ayúdanos a hacer el resplandor de tu gloria. Yo te pido, Señor, que tú tomes control de todos mis pensamientos, de todo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Señor, para que tú puedas usarte de mí por el poder de tu espíritu, Señor, y puedas traer vida a todo aquel que escuche, Señor. Yo te pido, Señor, que tú libertes a los cautivos, Señor, que el poder de la cruz pueda hacerse una realidad en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, te pedimos, Señor, que te manifiestes en nuestras vidas y que nos conviertas a ti de todo corazón. Oh Dios, por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo. Yo reprendo al devorador de las almas, reprendo al mentiroso que quiere hacer creer que Jesús no murió en la cruz. Oh Dios, proclamamos la victoria de la cruz sobre todo principado y autoridad. Y en el nombre de Jesús y por el poder de la
declaramos y proclamamos la victoria y la liberación de los cautivos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tu Espíritu Santo vivifique tu palabra en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La cruz, como hemos leído en 1 Corintios, tiene una doble faceta. La doble faceta es que la cruz es locura para los que se pierden. Sin embargo, para nosotros los que creemos, es poder de Dios. La cruz es locura para los que se pierden, porque tienen el entendimiento entenebrecido por el principado de las tinieblas, a fin de que no les pueda resplandecer la grandeza y el poder del amor de Dios, manifestado en la muerte de Jesús en la cruz. Para los incrédulos es inconcebible que Dios, siendo Dios, pudiera encarnarse y venir a la tierra para morir en una cruz. Este es uno de los mayores engaños que Satanás ha logrado difundir por toda la humanidad. Por ejemplo, a través del Islam. Ellos niegan que Dios se haya encarnado y haya podido morir en una cruz por nuestros pecados. Pero no solamente el Islam, también todos los de la nueva era niegan el que Jesús muriera por nosotros en la cruz. Este es el mayor frente de batalla que el enemigo tiene, y es hacer creer a la humanidad que Jesús no murió en la cruz, porque si quitamos la cruz de en medio, estamos quitando el poder de la salvación, estamos quitando el poder de Cristo. Los que han decidido no creer no pueden aceptar que el santo muriera en una cruz por nosotros los pecadores, que el justo muriera en una cruz por nosotros los injustos, que el bendito muriera por nosotros los malditos, que el ofendido por nuestros pecados muriera en una cruz para pagar nuestra ofensa, que el Creador del universo, el Señor Todopoderoso, se encarnara y muriera por nosotros, su criatura. La cruz es una locura para los que no creen, porque no quieren aceptar el hecho de que el poder del Evangelio resida en una cruz. No pueden aceptar que en la cruz Cristo estuviera venciendo sobre todos los poderes de las tinieblas, porque la cruz era el lugar de derrota de los delincuentes. Con la cruz se acababa toda la historia del delincuente. En la cruz triunfaba la justicia y era derrotado el delincuente. Y sin embargo, para Cristo la cruz no fue un lugar de derrota, sino que fue el lugar de la victoria. Y esto es inconcebible para los que deciden no creer. La cruz le sirvió a Cristo para triunfar y hacer pública su victoria. El lugar de derrota con Cristo se convertía en el lugar del mayor de los triunfos. Para los que se pierden, la cruz es locura, porque no pueden entender cómo es capaz la cruz de transformar los corazones. No son capaces de entender cómo el mensaje de la cruz puede transformar una vida, puede darle la vuelta a una vida como si fuera un calcetín. De ir caminando hacia la perdición, de ser a lo mejor una persona sin principios, convertirse en una persona totalmente moral y con principios. El mensaje de la cruz tiene poder para transformar los corazones. Y si no hemos sido totalmente transformados, es que algo está fallando en nuestras vidas. Si seguimos esclavos de nuestros pecados, si seguimos esclavos de nuestras ataduras, si seguimos siendo esclavos, es que no hemos sido libertados por el poder de la cruz. Pero la cruz no ha perdido su poder 21 siglos después. Luego quienes estamos fallando somos nosotros. Para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, porque no pueden entender que como nosotros los cristianos
cristianos somos capaces de dejarnos matar por retener nuestra fe en aquel que murió por nosotros en la cruz. Para los que se pierden, es inconcebible que podamos quitarnos todo el peso de nuestro pecado y colgarlo en la cruz. Pero esa es la pura verdad. No hay mejor percha para colgar el pecado que la cruz, donde Cristo fue crucificado por nosotros y Él llevó sobre la cruz nuestros pecados y enfermedades. Ahora vamos a ver por qué la cruz es poder de Dios para nosotros los que creemos. Así que vamos a leer en la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Colosas, es decir, en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Por favor, el que lo encuentre, que lo lea, no esperéis para no perder tiempo. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí vemos la victoria de la cruz, vemos el poder de la cruz manifestado en dos cosas diferentes. En primer lugar, la cruz es poder de Dios para los que creemos, porque en la cruz Jesús clavó el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Y esto qué quiere decir? Pues os lo voy a explicar. Cuando cada uno de nosotros nacemos, cada vez que nace un ser humano sobre la tierra, se abre una especie de libro de actas de pecados y desobediencias en el cielo. Y en ese libro de actas de pecados y desobediencias van quedando registrados todos nuestros malos pensamientos, todas nuestras malas actitudes, todas nuestras palabras ofensivas o simplemente palabras inadecuadas. Van quedando escritos o registradas todas nuestras acciones de pecado y de maldad. Pero también van quedando registradas las acciones que no hemos realizado y que deberíamos de haber realizado. Por eso el día que nos presentemos delante de Dios y Dios nos juzgue, nos juzgará por lo que ha quedado registrado en ese libro de actas de pecados y desobediencias. Dice la Biblia que cuando lleguemos delante del juez, de Dios, los libros serán abiertos y seremos juzgados por lo que dicen esos libros de actas, donde desde el mismo día que nacemos empiezan a registrarse todos nuestros pecados, ya sean por acción o por omisión, es decir, ya sean por pecados que cometemos, como por cosas que sabemos que deberíamos de hacer y no hacemos. Este es el motivo por el que todos los seres humanos estamos condenados, porque no se nos va a juzgar por las buenas obras que hayamos podido hacer. Podemos hacer todas las buenas obras que queramos, pero también estamos cometiendo pecados. Y lo que van quedando registrados en esos libros son los pecados y desobediencias que cometemos. De la misma manera que cuando se juzga a un criminal, por ejemplo a un etarra que ha cometido, pues no sé, pongamos un solo asesinato, se le coge y se le juzga. Pero sabéis, cuando se juzga a ese criminal, no se le juzga por las posibles cosas buenas que haya hecho a lo largo de su vida, sino por el delito cometido. Imaginaros un etarra que vive 40 años. En esos 40 años solo comete un asesinato. Y el resto del tiempo, él ha sido un buen hijo, ha sido un buen esposo, ha sido un buen padre, ha sido un buen vecino, ha sido un buen compañero de trabajo, etc. Pero cuando lo pillan por el asesinato que ha cometido, no lo van a juzgar por todas esas cosas buenas que ha hecho. Lo van a juzgar y lo van a condenar por el único asesinato que ha cometido en su vida. De la misma manera, cuando nosotros nos tengamos que presentar delante de Dios, no se nos van a juzgar por las cosas buenas que hayamos podido hacer a lo largo de nuestra vida,
sino que se nos juzgará por todos los pecados que han quedado registrados en esos libros de actas, donde desde el mismo día de nuestro nacimiento se comienzan a escribir, como os decía antes, todos los malos pensamientos, todas nuestras malas actitudes, todas nuestras malas palabras, todas nuestras desobediencias, todos nuestros pecados, todas las cosas buenas que sabíamos que debíamos de haber hecho y no hicimos, y por tanto todos seremos declarados culpables. Entonces, ¿qué podemos hacer para no ser condenados? Pues es muy sencillo. Podemos evitar ser condenados reconociendo que Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Y por tanto, el reconocimiento del hecho de que Cristo murió en la cruz tiene que llevarnos a aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. No solo como nuestro Salvador. Si tú aceptas a Jesús en tu corazón solamente como tu Salvador, no es suficiente. Tienes que aceptarlo en tu corazón como tu Señor. Es decir, que a partir de ese momento tú sometes tu vida a la voluntad de Dios, para ya dejar de vivir conforme a tus deseos y tu voluntad, para vivir conforme a los deseos y la voluntad de Dios. Y entonces, cuando tú has aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, entonces Jesús manda a los ángeles que busquen tu nombre en los libros de esas actas de pecados y desobediencias. Y cuando encuentran tu acta, donde están registrados todos tus pecados y todas tus desobediencias, Jesús manda a los ángeles que arranquen ese acta de los libros y se la entreguen a Él. Y entonces Jesús se lleva esas actas y las clava en la cruz. A partir de ese momento en los libros ya no hay actas de pecados tuyos. Por tanto, cuando vayas a ser juzgado por Dios y se abran los libros y los ángeles comiencen a buscar tu nombre en el libro de actas donde están registrados los pecados y desobediencias, no encontrarán tu nombre, y por tanto Satanás, que es el fiscal, que es el acusador, no podrá acusarnos de nada, y al no poder acusarnos de nada seremos declarados inocentes. No porque nosotros seamos realmente inocentes, sino porque Cristo murió y pagó el precio de nuestros pecados, y Él mandó que el acta de los decretos que había contra nosotros fuera arrancado del libro de las actas y fuera clavado en la cruz. Este es el gran poder de la cruz: quitar de los libros de actas de pecados y desobediencias nuestras actas, para que podamos ser declarados inocentes delante de Dios. La cruz también es poder de Dios, porque como hemos leído en estos versículos que Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Colosas, Cristo en la cruz derrotó a todos los principados y autoridades de las tinieblas y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo, que era un conocedor de lo que realizaban los romanos, los soldados romanos cuando vencían, porque él era ciudadano romano y él era una persona culta y educada y sabía cómo se desarrollaban los combates y sabía lo que hacían los romanos cuando vencían. Y Pablo habla de que Cristo exhibió públicamente a las potestades y autoridades, triunfando sobre ellos en la cruz, haciendo referencia a la ceremonia de victoria que realizaban los soldados romanos. Y lo que hacían los soldados romanos era despojar a los soldados vencidos de sus armas, y hacían que los soldados vencidos, humillados, se despojaran de su armadura y de sus armas y las pusieran a los pies de los soldados romanos. Y los soldados romanos con 3 lanzas formaban un yugo, algo similar a lo que sería una portería, por ejemplo, de balonmano. Y ponían una lanza como un poste, otra lanza como otro poste, y cruzaban otra lanza como travesaño. Y se ponía una fila de soldados romanos en uno de los postes y otra fila de soldados romanos en el otro poste, formando un pasillo. Entonces
los soldados vencidos, los derrotados, semidesnudos, desarmados, heridos y humillados, tenían que pasar por ese pasillo donde los soldados romanos les hacían todo tipo de burlas, de escarnios y de vejaciones. Y además les hacían pasar por debajo del yugo, que siempre una lanza es más bajita que una persona. Les hacían pasar por debajo del yugo, haciéndoles recalcar que estaban vencidos, que estaban humillados por la derrota que habían experimentado. Esto es exactamente lo que Pablo está describiendo que ocurrió en las regiones celestes cuando Cristo murió en la cruz. Los demonios que pensaban que estaban venciendo a Dios al lograr matar a Jesús. Porque no podemos olvidar que los demonios trataron de matar a Jesús desde el mismo momento de su nacimiento. Sabemos que Herodes, cuando Jesús tenía aproximadamente 2 años, algo menos de 2 años, trató de matarlo, haciendo matar a todos los niños que hubieran en Belén de Judea, menores de 2 años. Pero no solamente en esa ocasión los demonios trataron de matarlo. En varias ocasiones los demonios usaron a los judíos para tratar de despeñar a Jesús. Pero además también los demonios, a través de los elementos naturales, trató de matar a Jesús cuando Jesús dormía en una barca. Hizo que se levantara una gran tormenta, que los propios discípulos, aquellos que eran pescadores, acostumbrados a lidiar con los vientos del mar de Galilea, tuvieron temor pensando que iban a perecer, porque se había levantado toda la furia de las tinieblas contra Jesús, tratando de matarlo. Pero Jesús se levantó y reprendió los vientos y las tempestades, y se hizo una gran calma, porque hasta los elementos obedecen la voz del Creador. Así que cuando los demonios vieron a Jesús colgando de la cruz, comenzaron a hacer una fiesta para celebrar lo que ellos creían que era su tan ansiada victoria. Por eso la tierra se llenó de tinieblas, pero cuando Cristo murió, siendo inocente, los demonios experimentaron la mayor y la más definitiva de todas sus derrotas. Y en el mundo espiritual, Cristo los despojó de sus armas, los despojó de su autoridad y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, como hacían los soldados romanos cuando triunfaban en el campo de batalla. Por eso la cruz tiene poder. La cruz encierra todo el poder de la victoria de Cristo. Porque Cristo venció sobre todas las huestes espirituales de maldad. Y ya no tenemos nada que temer. Si por la fe nos hemos apropiado de la victoria de Cristo, no hay nada que temer, porque Cristo nos ha hecho más que vencedores, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo, porque Cristo venció en la cruz y nos ha hecho partícipes de su victoria, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por tanto, somos herederos de la victoria de la cruz. Pero ¿sabéis? El poder de la cruz no se limita a esta victoria que Pablo describe en estos versículos. La cruz tiene poder para nosotros, los que hemos creído en la victoria de Cristo, por otro motivo que vamos a ver ahora, en lo que Pablo les escribió a los cristianos de Galacia, en su carta a los Gálatas, capítulo 5 y versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo dice que los que somos de Cristo, es decir, los que hemos aceptado el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros y lo hemos invitado a reinar en nuestros corazones, hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos. ¿Y qué quiere decir con esto Pablo? Lo que Pablo nos está diciendo en este versículo es que el poder de la cruz se manifiesta en que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Porque
todo el que era crucificado acababa muriendo, porque no lo descolgaban de la cruz hasta estar seguros de que el crucificado estaba muerto. Es decir, la cruz tiene el poder de hacer morir en nosotros los deseos de nuestra carne y las pasiones de nuestra carne, a fin de que ya no vivamos para la carne, sino que podamos vivir en el Espíritu, y de esta manera podamos disfrutar de la vida en el Espíritu, que es infinitamente mejor que la vida en la carne. Porque de la carne cosechamos corrupción y muerte, pero del Espíritu cosechamos bendición y vida eterna. La cruz tiene el poder porque nos lleva a la muerte, a fin de que la vida de Cristo pueda manifestarse en nosotros. Esto es lo que muchas veces incluso los cristianos no llegamos a entender de verdad en lo profundo de nuestros corazones. La cruz es una bendición para nosotros, porque la carne es lo que nos separa de Dios. Los deseos de nuestra carne son una barrera que nos impide entrar de verdad al lugar santo y tener comunión íntima con el Dios tres veces santo. Y la cruz, lo que mata es nuestra carne y los deseos de nuestra carne, y por tanto nos permite el acceso a la misma presencia de Dios. La cruz es lo que nos abre las puertas del salón del trono en el cielo, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. La cruz tiene el poder porque al hacer morir nuestra carne con sus pasiones y deseos, quita todo impedimento, quita todo obstáculo que nos separa de Dios. Y al poder tener comunión íntima con el Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso puede poner a nuestra disposición todo su poder. Pero cuando nosotros no vamos a la cruz y hacemos morir nuestros deseos de la carne, nuestra carne es una barrera que nos impide entrar en el lugar santísimo. Podemos pasarnos horas orando, que si de verdad no hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos, Dios no puede tener comunión con nosotros, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es la cruz la que mata nuestra carne con sus deseos y pasiones, y por tanto es la cruz la que nos abre la puerta al salón del trono, y es la cruz la que nos hace poder tener comunión íntima con Dios, y entonces la cruz es la que nos hace copartícipes del poder de Dios, porque Dios pone su poder a nuestra disposición, porque Él hace morada en nuestro corazón. Cuando no entendemos este principio espiritual, nos convertimos en los perrillos que comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, en vez de ser los hijos que estamos sentados a la mesa comiendo y alimentándonos del banquete que Dios tiene preparado para nosotros. Más que los demonios y más que cualquier otra cosa, es nuestra propia carne la que nos impide vivir una vida plena en el Señor. Es nuestra carne la que nos impide tener comunión íntima y real con Dios. Es nuestra carne la que nos impide tener una vida abundante. Es nuestra carne la que nos impide experimentar la vida de victoria. Por eso la cruz tiene poder, porque al hacer morir nuestra carne con sus pasiones y deseos, la cruz nos da el poder de vivir una vida plena en el Señor. La cruz nos da el poder de tener comunión íntima y real con Dios. Es la cruz la que nos da el poder de tener una vida abundante, y es la cruz la que nos da el poder para vencer. Pablo no se conforma con decirles a los cristianos de Galacia que los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos. Pablo va un poco más allá, así que vamos a leer qué es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo a los cristianos de Galacia en el capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. La cruz tiene poder porque hace que el mundo sea crucificado para nosotros.
y nosotros para el mundo. ¿Y qué quiere decir Pablo con estas palabras? Quiere decir que el mundo sea crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. Quiere decir que el poder de la cruz hace que el mundo pierda su atractivo para nosotros y pierda su atracción para nosotros. Esto es como cuando acercamos dos imanes. Supongo que sabéis que cada imán tiene un polo norte y un polo sur. Si los acercamos enfrentando los polos opuestos, es decir, el polo norte de un imán con el polo sur de otro imán, los imanes se atraen. Pero cuando giramos uno solo de los imanes, entonces quedan enfrentados los polos iguales, es decir, quedan enfrentados los dos polos norte o los dos polos sur. Y por tanto los imanes se repelen. Es imposible unir dos imanes que tienen el mismo polo en común. Pues cuando Cristo es el Señor de nuestra vida, el poder de la cruz hace que le demos la espalda al mundo. Y por tanto el mundo deja de atraernos. Sino que no solo deja de atraernos, sino que comenzamos a sentir repulsión por las cosas del mundo. El cristiano que de verdad ha nacido de nuevo y el cristiano que de verdad está permitiendo que Cristo esté sentado en el trono de su corazón, va dejando de sentir atracción por las cosas de este mundo. Es un proceso que sin darnos cuenta Dios va obrando en nuestros corazones cuando de verdad Cristo reina en nuestros corazones. De tal manera que las cosas del mundo que nos atraían cuando éramos cristianos, van perdiendo su fuerza de atracción hacia nosotros hasta llegar a no ejercer ninguna influencia en nosotros. O incluso llega a producir verdadera repulsión. El cristiano que vive crucificado y que está permitiendo que Cristo reine en su corazón, siente repulsión por las cosas del mundo, siente repulsión por los deseos de la carne. Así que si queremos vencer al mundo, tenemos que tomar nuestra cruz cada día para que el mundo nos sea crucificado a nosotros y nosotros al mundo. Y de esa manera el mundo deja de tratar de seducirnos y llevarnos al pecado. Cuando un cristiano sigue sintiendo atracción por las cosas del mundo, es que realmente no ha ido a la cruz. Porque cuando vamos a la cruz y tomamos la cruz, el mundo nos es crucificado a nosotros y nosotros al mundo. Por lo que el mundo deja de producirnos atracción. Cuando vivimos crucificados con Cristo, el mundo deja de seducirnos porque ya no nos atrae. Y quiero que terminar en esta mañana leyendo lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta acerca del poder de la cruz. Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Esto está cerca del final de la Biblia. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Si lo tenéis largo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro nos dice que la cruz tiene poder porque Cristo llevó en su cuerpo, al ser crucificado, todos nuestros pecados. Y por tanto ahora nosotros hemos sido librados del peso del pecado. La cruz tiene poder porque ahora estamos juntamente crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. La cruz tiene poder porque estamos muertos al pecado en la cruz y la vida de Cristo puede manifestarse en nosotros. Hoy os voy a hacer una pregunta muy complicada.
A ver si alguien se atreve a responderme. ¿Qué tiene que hacer o qué puede hacer una mujer para seducir a un hombre muerto? ¿O qué tiene que hacer un hombre para seducir a una mujer muerta? ¿Qué puede hacer o qué tiene que hacer? Absolutamente nada. Nada. Es imposible. Pues ese es el poder de la cruz. La cruz hace que nosotros estemos muertos al pecado. Por tanto, si de verdad experimentamos el poder de la cruz en nuestras vidas, estaremos muertos al pecado. Y si estamos muertos al pecado, ya no habrá nada que pueda hacer el pecado para seducirnos y hacernos caer. De la misma manera que ningún hombre puede seducir a una mujer muerta o una mujer puede seducir a un hombre muerto. Si nosotros estamos muertos con Cristo al pecado, el pecado ya no puede hacer nada para seducirnos y por tanto ya no nos dejaremos llevar por la tentación. El pecado ya no podrá apartarnos del plan y del propósito de Dios. Para terminar, también quiero recordar las últimas palabras del apóstol Pedro en este versículo que acabamos de leer. El apóstol Pedro dice: por su herida habéis sido sanados. Es decir, la cruz tiene también el poder para sanarnos de cualquier enfermedad. Aunque quiero recordar que siempre que estoy hablando de la cruz, no me refiero a una cruz física. No sirve nada si estás enfermo que te cojas un crucifijo y te lo pongas encima. Una cruz física no tiene ningún poder. Lo que tiene el poder es lo que Cristo hizo en la cruz. Es lo que representa la cruz. Porque la cruz representa que Cristo murió en ella para salvarnos de nuestros pecados y para cargar nuestros dolores y enfermedades. Jesús llevó en la cruz todos nuestros dolores y enfermedades. Es decir, el poder de la cruz obra para que hoy nosotros podamos ser sanados de cualquier enfermedad. Por eso nosotros los cristianos oramos por los enfermos, porque creemos en un Dios de milagros, creemos que Dios sigue sanando, aunque a veces no veamos los milagros, porque no podemos nunca perder de vista que Dios es soberano y que no podemos obligar a Dios a hacer nada, sino que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Pero mientras estemos vivos o mientras Dios no nos diga de una manera clara: no quiero sanarte, tenemos que seguir orando por los enfermos, tenemos que seguir creyendo que Dios sana a los enfermos, tenemos que seguir confiando en el poder de la cruz, porque Cristo llevó en la cruz todos nuestros dolores y enfermedades. Cristo venció sobre todo principado y autoridad de las tinieblas. Cristo venció sobre la enfermedad y Cristo nos hace a nosotros más que vencedores para que podamos crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos y de esta manera podamos entrar al salón del trono donde mora el Dios 3 veces santo. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a experimentar en nuestra vida el poder de la cruz. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por haberte encarnado y haber muerto en la cruz por nosotros. Gracias por la victoria que tú nos has dado en la cruz. Gracias por el poder de la cruz, porque no ha terminado, sino que 21 siglos después sigue libertando a los cautivos, sigue sanando a los enfermos, sigue devolviendo la vista a los ciegos, seguimos proclamando el mensaje de salvación gracias a tu muerte en la cruz y a tu resurrección. Oh Dios, estamos verdaderamente agradecidos, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a vivir crucificados con Cristo, para que estemos muertos al pecado, para que nuestra carne esté muerta con sus pasiones y deseos, y la vida de Cristo pueda manifestarse en nosotros, Señor. Oh Padre, queremos pedirte que nos ayudes a no ser cristianos religiosos que solamente cumplen con ceremonias, con rituales, sino que de verdad vivamos con pasión la verdad de Cristo, que vivamos con pasión el mensaje del Evangelio, que vivamos con pasión el poder de la cruz, Señor, que no tengamos temor de anunciar el mensaje de salvación, porque es poder de Dios para salvación. Oh Dios, yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser
ser llenos del poder de tu Espíritu, para poder ser testigos eficaces y efectivos de tu reino, y que podamos ganar las almas para ti, podamos anunciar con denuedo que Cristo murió en una cruz y al tercer día resucitó. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a ser luces en medio de las tinieblas, a ser la sal de la tierra, y ayúdanos a anhelar tu presencia más que cualquier otra cosa. Ayúdanos a dejarte transformar nuestros corazones, ayúdanos a dejarte que tú reines, Señor. Oh Dios, que cuando estamos en el medio de un ambiente hostil con nuestra familia inconversa, sigamos siendo sal, sigamos siendo luz, sigamos siendo un ejemplo, Señor. Que en todo momento seamos conscientes que tú eres el Rey de nuestras vidas. Y te pido que ahora tú nos acompañes a nuestras casas, Señor, y que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos guarde, que tu Espíritu nos dé vida, en el nombre de Jesús. Amén.